Ah, Sebastián, ¿qué propone usted o sea, qué acción usted propone para garantizar que el funcionamiento del equipo de rayo X sea apropiado? O sea, se podría hacer una fluoro quizás para anterior, sin el paciente, para ver ¿Ya? si el equipo está funcionando. Es que, por ejemplo, en TC se probaba, por ejemplo, que estuviera calibrado y todo con un fantoma de agua. Quizás en este equipo se podría hacer lo mismo o algo parecido. Sin duda que es algo parecido y es justamente lo que hacemos nosotros. Gracias, Sebastián, por participar. Muy buena respuesta. Todos los días, chicos, es obligatorio un control de calidad en tu equipo. Y en ese control de calidad, ¿qué garantizamos? Que la fluoroscopía exista, baja, media y alta, que podamos realizar sustracción digital, que podamos realizar cine, que los colimadores funcionen, que los filtros de compensación funcionen, que los movimientos geométricos de arco y mesa funcionen, eh, que exista la posibilidad de hacer adquisiciones volumétricas. Todo eso tenemos que garantizarlo todos los días antes de empezar el procedimiento. Si no, no se puede partir. Podemos tener al paciente, las personas, los elementos, pero si no tenemos equipo de rayos X, no hay procedimiento. Así de simple. Asegurar la indemnidad de los elementos de radioprotección personal disponibles para el personal ocupacionalmente expuesto. O sea, asegurar que los elementos de radioprotección estén disponibles y estén buenos. Y yo les voy a preguntar a ustedes. Vamos a hacer un pequeño sondeo acá. No, ese no. Sondeo tipo, si no han utilizado delantal plomado alguna vez en su vida, un maratónico sí. No podrían haber llegado a cuarto año, ¿cierto? Sin haber utilizado uno. Cambio de pregunta. ¿Saben si su delantal plomado de la plomado estaba indemne? Vale decir, no tenía fracturas de plomo. Que sean sinceros. La mayoría dice que no. Por lo tanto, los del los del pino no tenían plomo, decían. Eh, por lo tanto, confirma, dice Daniel. Por lo tanto, muchas veces, y con esta pregunta termino, es un acto de fe en quien les entrega el delantal. Chaleco de cartón piedra, quizás protege más que el delantal. Es prácticamente un acto de fe, ¿cierto? Peor es nada, dice Camilo por ahí. Y la verdad es que así es, un acto de fe. Pero, ¿qué nosotros podemos garantizar? Nosotros, como tecnólogos médicos de intervencionismo endovascular, tenemos que garantizar que todos los delantales plomados que van a utilizar estas personas que actúan de buena fe, ¿cierto? Estén indemnes. Todos. Ahora, ¿cuántos delantales plomados creen que tenemos nosotros? ¿10? Perdón. ¿10? ¿20? ¿50? ¿Cuántos creen ustedes?
solamente les voy a hablar de mi servicio. Lo justo tal vez. Sí, es una buena respuesta. ¿Saben cuántos delantales desplomados tenemos nosotros, chicos? Solo para interactuar con ustedes, cerca de 80 o 90 delantales desplomados en nuestro servicio. Tenemos... Camilo, cuénteme. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Profe, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un delantal plomado se encuentra en óptimas condiciones o dentro de cuando usted habló de fractura en este chaleco plomado? ¿Cómo podemos saber que está bien, que nos está protegiendo? Es muy buena tu pregunta porque te voy a contar de inmediato. Les contaba la cantidad de delantales desplomados porque sin duda es una tarea titánica saber que todos tus delantales desplomados se encuentran indemnes. Tenemos protocolos de revisión de delantales que por lo menos nos indican que tenemos que revisar 2 veces al año los delantales desplomados. La periodicidad y la frecuencia con que lo revisas, siento yo que no debería ser más de 6 meses. Los delantales desplomados no siempre se facturan, pero si los revisas 2 veces al año, sí es un buen número que te permite descartar algunos daños. Ahora, lo hacemos por eso porque son demasiados en este caso. Si tuviéramos menos delantales desplomados, sin duda que lo haríamos más seguido. Ahora, nuestra experiencia es que los delantales desplomados el primer año no les pasa nada, el segundo no, el tercero no, y pueden pasar varios años si la conducta del operador es buena. Tenemos delantales desplomados que han durado años sin fracturas, mientras que hay otros delantales desplomados cuando la conducta del operador no es la correcta, cuando no se guardan adecuadamente, cuando no lo utilizan correctamente, se fracturan rápidamente. Por eso quizás con 6 meses nosotros podemos descartar o no si hay fracturas. Ahora, le respondo al tiro, Camilo. Elementos necesarios para radioprotección: gorro plomado, biombos plomados, algunos transparentes, ¿cierto? Delantales completos. Es obligatorio el uso de delantal completo dentro de un pabellón de intervencionismo endovascular. Gafas plomadas para evitar la posibilidad de catarata en el tiempo. Protección tiroidea, sin duda. Guantes plomados que vamos a ver luego. Algunas cosas de esos guantes plomados. Y solamente alguien me escribió algo, parece. En todos los servicios, dice... voy a bajar acá. No en todos los servicios deberían tener 80. Lo que pasa es que nosotros tenemos... el pabellón donde trabajamos es uno de los pocos pabellones en Chile en el cual tenemos 5 salas de angiografía. Por tanto, tenemos 5 salas, somos 5 tecnólogos, 6 enfermeras, 7 TENS, anestesistas son más o menos 10, intervencionistas son 4, cerca de unos 20 o 30 intervencionistas. Entonces, por eso es el número, solo por eso. En algunos servicios que son más pequeños, pueden tener lo suficiente, como alguien decía por ahí, parece que Francisco, alguien de apellido Roca, creo que le vi. No, es que no sé cuál, no conozco el Hospital del Pino, pero un poco, o sea, en un entorno donde la radiación ionizante está presente, tiene que haber una cantidad de delantales desplomados para todos. Nadie no puede tener su delantal desplomado. Y otra cosa que nosotros asignamos, o sea, que tenemos un protocolo que nos ha funcionado bien, es que los delantales desplomados tienen pertenencia. O sea, yo tengo mi delantal plomado y yo lo cuido porque es mi delantal, así la persona al lado, y de esa forma aumentamos la probabilidad o la adherencia al protocolo. Más que plata, en realidad es un poco de conciencia, porque podríamos tener delantales desplomados para todos y que sean aleatorios. Si son 80 personas que, o sea, en algún momento, créanme, que pueden haber 50 personas distribuidas en todo el servicio, y pueden haber más inclusive. Hay veces que hemos estado llenos de intervencionistas, o sea, de personajes volantes. Entonces, tenemos un stock suficiente para todos, pero la mayoría de los intervencionistas, personalmente expuestos, tecnólogos, enfermeras y TENS, tienen un delantal plomado que en este caso, en vez de ser aleatorio, está asignado. Más que sea nuestro delantal, tiene una asignación. Y cuando se asigna un delantal plomado,
sentimos nosotros que hay más cuidado. ¿No creen ustedes? Quiero intentar... en la siguiente diapositiva respondo la... Créanme que los servicios públicos, donde se vive el intervencionismo endovascular, también tienen muchos delantales desplomados. La única diferencia es que nosotros tenemos 5 salas. En otros servicios tienen 3 salas, probablemente tenga 50 delantales desplomados. En otro servicio creo que hay 2 salas en la alemana son 3, en Calvo Maquena parece que son 1, y si hay 1 puede que tengan 20 delantales desplomados. O sea, siempre hay varios delantales desplomados para las personas que trabajan en eso, y es un poco los protocolos que utilizamos nosotros. Estos delantales desplomados transmiten delantales desplomados que son de 0.5 milímetros equivalentes de plomo, transmiten la radiación dependiendo de la energía a la cual se trabaje. Nosotros trabajamos, pueden ser energías de 50, 75, 100, hasta 120 kilovolts. Siendo más polienergético, la transmisión del scatter varía de acuerdo a la energía de la radiación dispersa. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Camilo está por ahí? Sí, profe, estoy acá. Sí. Súper. Usted me preguntó, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si un delantal está plomado, o sea, si está bien o está malo? Sí, claro. La forma de saber es hacer una radioscopía sobre el delantal. Y lo que usted está viendo acá es una radiografía de un delantal plomado. ¿La está viendo? Sí, profe. Esta es una radiografía de un delantal plomado indemne, donde hay zonas de radioopacidad que me confirman que el cuello plomado y el delantal completo está indemne. La revisión completa implica estado actual del material, ¿cierto? Porque son delantales forrados, visión fluoroscópica, fecha de revisión, responsable de la revisión. Esto se hace antes de hacer un procedimiento. Esto tenemos que hacerlo en nuestro tiempo libre, que es poco, pero hay que hacerlo. Es obligatorio porque tenemos que sentir que el personal que va a deambular por el centro esté protegido, y es responsabilidad de nosotros que esté protegido. Antes de iniciar el procedimiento tenemos que verificar que los indicadores de radiación estén disponibles, ¿cierto? Si alguien va a entrar y hay radioscopía en vivo, tiene que haber un indicador, y eso también tenemos que procurar que esas cosas existan. Tenemos que procurar que los dosímetros se encuentren dentro del delantal plomado. Es así como es la norma. De esta forma nosotros tenemos la radiación transmitida a través del delantal plomado, y eso es obligatorio para todas las personas. Tenemos también delimitación de las áreas de trabajo. La delimitación de las áreas de trabajo cumple 2 funciones. Primera función es el área sobre la cual el equipo se maneja, vale decir, el arco puede, si está en una posición lateral, puede ocupar todo este espacio lateral derecho, o si está en una lateral izquierdo puede ocupar todo ese espacio. Lo mismo acá para un equipo biplano, un plano acá y otro plano por acá, y esta zona sería nuestra zona de trabajo, y a la vez sería la zona en la cual nosotros recomendamos deambular si está trabajando activamente, y para personas que no estén involucradas directamente con el procedimiento endovascular, los invitamos a que se posicionen fuera de la zona, porque fuera de esa zona sería más o menos más seguro porque estás más alejado de la fuente de radiación. Tenemos ciertas... constantemente estamos educando a las personas para que de alguna forma se alejen de la fuente de radiación. Solamente estén involucradas las personas que realmente más cerca en algún momento. Otra cosa que podemos hacer también, siempre y cuando me refería a delimitar zonas, también identificar las zonas controladas y las zonas vigiladas, sin duda. O sea, antes de empezar el procedimiento, tenemos que asegurarnos que el equipo funcione, que las luces e indicadores funcionen, que la gente porte su dosímetro, y que sin duda los delantales desplomados estén
correctamente, o sea, funcionen correctamente, o sea, estén indemnes. ¿Alguien me pregunta algo? ¿Daniel? Profe, ¿y qué tipo de dosímetro se usa? ¿De película igual que en rayos o otro? No, son TLD. Yo creo que ocupamos TLD, yo desde que entré a trabajar que ocupo TLD, y creo que es el estándar de todos los equipos de personas que trabajan en angiografía. No sé si alguien que trabaje activamente con radiaciones ionizantes esté utilizando dosímetros de película. Desconozco, pero por lo menos el estándar de angiografía es TLD. ¿Sí? Y lo que están ofreciendo las empresas un poco actualmente. Gracias, profe. ¿Sí? De nada. Bueno, pequeñas labores, pequeñas entre comillas, porque revisar, como les digo, los delantales desplomados, sea el número que sea, el número, insisto, más allá del poder adquisitivo que tenga un servicio o no, depende de la cantidad de personas que van a deambular por el centro. Si son 2 angiógrafos, si son 3 angiógrafos, si son los angiógrafos que tú quieras, ¿sí? Después del procedimiento, durante el procedimiento hay varias cosas que podemos hacer, chicos, y las voy a ejemplificar de esta forma. Lo primero, el intervencionista que se encuentra de la fuente de radiación y al lado dispersa rayos X, debe utilizar obligatoriamente lentes plomados. ¿Alguien me está preguntando algo? Profe Carlos Di Galvani, Di Marco. Se pegó el audio. Esperemos un poco. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora sí se escucha. Súper, gracias por... Mentira, me dice Gustavo. Es muy divertido cómo interactúan ustedes. Se hace más fluida la clase, como que estuviéramos en vivo. Sigamos. ¿Se escucha bien el audio? Confirmo. Sí. Confirma. Se escucha bien. Reconfirma. Súper. Entonces, este intervencionista debe tener gafas plomadas, debe tener ventanas plomadas. Hay un biombo plomado, hay una faldón plomado que está abajo que también evita que la radiación dispersa sea mayor a este personaje que está acá. Y este personaje, que es el intervencionista, no puede estar en otro lugar que no sea ese, porque tiene que estar manipulando los catéteres que ingresan y salen del paciente. Nosotros podemos estar más lejos porque vamos a manipular por telecomando nuestro equipo, vamos a utilizar y configurar nuestro protocolo desde lejos. Y durante este procedimiento, este personaje que está muy bien plomado va a confiar en nosotros y nosotros podemos, en este caso, por ejemplo, un paciente pediátrico, podemos utilizar fluoroscopía baja, podemos disminuir la cantidad de cuadros por segundo. Si fuera adquisición, recuerden que ese signo es fluoroscopía y ese signo es adquisición. En el caso de adquisición, a pesar de que los libros nos recomienden que sean 30 cuadros por segundo, insistentemente nosotros utilizamos 15 cuadros por segundo porque creemos que es suficiente. El protocolo mayor es un protocolo pediátrico, en este caso para 10 kilos, un paciente como de 10 kilos, un paciente pediátrico muy pequeño. Todo debe estar correctamente elegido y configurado para que el tipo de radioscopía o la curva por el cual se maneja el control automático de exposición sea el adecuado para el tipo de paciente. Y eso también lo vemos durante el procedimiento. Durante el procedimiento, las personas que están en el pabellón deben utilizar adecuadamente su delantal plomado. Vean acá, este es un uso no adecuado de delantal plomado. Y si el uso es no adecuado, hay riesgo innecesario. Y en este caso, más aún, es un delantal que es solo una pechera, que para personas que trabajamos activamente en un servicio de intervencionismo endovascular, no debiéramos utilizar los delantal tipo pechera, debían ser solamente delantales tipo abrigo. Otra cosa, y alguien me preguntaba respecto al isocentro. Lo que se recomienda
es que el paciente esté lo más lejos posible de la fuente de radiación. Una forma de alejar este paciente, pero no alejarlo infinitamente, es posicionando al paciente en el isocentro o la estructura del isocentro. Si tú decides porfiadamente acercar o bajar la altura de la mesa y acercar tu paciente al tubo de rayos X, sin duda que la intensidad de radiación va a ser mayor. Por lo tanto, tenemos que alejar al paciente lo suficiente para que la tasa de Kerma sea la menor posible. Y lo otro que podemos hacer nosotros, ¿alguien me pregunta algo? ¿Cristian? Profe, cuando usted isocentra a un paciente, ¿es siempre el mismo punto o depende del órgano? ¿Y cómo se disocia esto? ¿Cómo se Depende del órgano en cuestión y les voy a mostrar una diapositiva. Depende del órgano en cuestión y hay una forma fácil de isocentrar un paciente, o más o menos isocentrar lo que se encuentra por acá. Altura de mesa, 0. Cuando la altura de mesa es 0, el paciente está más o menos isocentrado, o la estructura en cuestión está más o menos isocentrada. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. La altura puede variar, sin duda, pero aproximadamente va a estar isocentrado con ese parámetro geométrico. ¿Vale? Estaba por acá yo. No queda tanto, vamos bien. Entonces, la idea es que el paciente se encuentre en el centro, o sea, lo más alejado posible de la fuente de radiación, y lo otro es que tu receptor de imagen esté lo más cercano posible al paciente. El receptor de imagen es lo único que puede variar. El receptor de imagen puede estar más cerca o más lejos. Puede variar, ¿vale? Eso es una altura variable, es una distancia variable. Ahora, ¿por qué es variable? Porque los pacientes varían en espesor. Hay pacientes más grandes y pacientes más pequeños. Lo importante es que el receptor de imagen esté lo más cercano al paciente sin que colisione con él. Si el paciente está si el receptor de imagen está muy cerca del paciente, la tasa de dosis de radiación va a ser la mínima posible. Por ejemplo, si para hacer una imagen adecuada, la cantidad de radiación era X, si tú alejas el receptor de imagen, puede que la cantidad de radiación sea 2X, 3X o quizás cuánto. Por lo siguiente, porque el receptor de imagen necesita X cantidad de rayos X o de radiación remanente para hacer una imagen correcta. Si tú alejas el receptor de imagen, por la ley inversa a los cuadrados, la dosis de radiación se atenúa. Por lo tanto, el control automático de exposición o de tasa de dosis va a determinar que aumente la dosis de radiación para generar una imagen adecuada. Por lo tanto, conviene acercar el receptor de imagen al paciente siempre. Miren acá, distintos ejemplos. Detector de imagen lejos del paciente, 1 milirray por segundo. Detector de imagen cerca del paciente, 0,65 milirray por segundo. ¿Cierto? Un experimento el cual ejemplifica que acercando el receptor de imagen, la dosis de radiación que llega al paciente, fíjense que acá hay un detector de estado sólido a la altura de la superficie del paciente, que sería la espalda del paciente, y mide menos radiación cuando el receptor de imagen está más cerca. Otro ejemplo, si el paciente se encuentra más cerca de la fuente de radiación, su tasa de dosis va a ser mayor, pero si el paciente se aleja de la fuente de radiación, la tasa de dosis va a ser menor. Por lo tanto, se recomienda alejar al paciente lo que más se pueda de la fuente de radiación y acercar el receptor de imagen lo más cerca que sea sin colisionar al paciente. ¿Sí? Otra cosa que también podemos realizar
en este caso es un equipo tipo arco en C, que también tenemos uno. Puede ser un arco en C, puede ser un angiógrafo. En cualquiera de los contextos, el personal ocupacionalmente expuesto debe estar lo más lejos de la fuente de radiación. Yo no necesito estar cerca, puedo estar lejos. Ahora, ella se encuentra correctamente protegida a pesar de que está haciendo otra labor, en este caso, como tiene delantal cubierto completamente, no se ve expuesta a radiación dispersa de forma directa. Por eso que es importante que los delantales sean completos y no sean de tipo pechera solamente. Miren acá, ocupacionalmente expuesto utilizando delantal plomado tipo pechera. Si eventualmente tiene que buscar algún medicamento o bien buscar algo de esta zona que corresponde a la zona de enfermería, se ve expuesta a radiación dispersa, innecesariamente. Personal como enfermero y anestesista, pendiente del monitor y de signos vitales, pueden estar lejos de la fuente de radiación, ¿cierto? No es necesario que se encuentren cerca. Ellos pueden monitorizar al paciente desde lejos y solamente ingresar a la zona en teoría prohibida o zona de mayor riesgo solamente cuando sea necesario. Y si tuviesen que entrar o intervenir al paciente, se puede cortar la radioscopía por un instante. Ahora, personas que estén en otra posición que sea de alto riesgo pueden utilizar biombos plomados. En este caso, un anestesista que por algún motivo se encontraba cerca de la fuente de radiación puede hacerlo, no se recomienda, pero tiene que estar debidamente protegido con un biombo adicional. Ahora, otra acción que sin duda es obligatoria en intervencionismo endovascular es que la colimación sea la adecuada. Primero convengamos que la calidad de imagen que ustedes están acostumbrados a tener en una imagen radiológica tipo osteopulmonar no es la misma que uno tiene en fluoroscopía. En fluoroscopía, la relación señal-ruido es menor que en una imagen por radiología osteopulmonar. Pero aún teniendo este ruido de imagen, nosotros podemos mejorar esa calidad de imagen simplemente utilizando nuestros colimadores secundarios. Y la colimación secundaria, ¿qué mejora? Mejora calidad de la imagen porque disminuye la radiación dispersa, se irradia menos al paciente, disminuye el producto cesárea, disminuye la cantidad total de radiación, disminuye la probabilidad de un efecto estocástico y disminuye la dosis de radiación que percibe el personal ocupacionalmente expuesto, que somos nosotros. ¿Sí? Al colimar, fíjense acá, estas curvas de isodosis se van modificando y cada vez que se colima, estos puntos calientes que están acá, que aparecen en rojo, cada vez se van modificando de tal forma de que se van alejando de este operador que va a estar muy cerca de la fuente de radiación. O sea, sin duda que la colimación es muy importante en intervención endovascular. Solamente vamos a demostrar angiográficamente lo que queremos ver, nada más. No es necesario tener un campo abierto, sino que solamente es necesario utilizar una zona o un haz colimado. Es importante y obligatorio. Y créanme que todos los intervencionistas saben que la colimación es importante y necesaria y obligatoria. Otra cosa que se puede hacer durante el posicionamiento es que existen muchos equipos que tienen posicionamiento virtual. O sea, si tienen posicionamiento virtual y colimación virtual. O sea, si nosotros podemos colimar y cambiar de posición dentro del paciente sin tener fluoroscopía en vivo. Fíjense acá, nuestro campo de radiación se encontraba en el tórax, pero si nosotros queremos ver menos tórax y un poco más de abdomen, podemos cambiar de posición y aparece un cuadro virtual que nos dice cuál va a ser la posición nueva, sin necesariamente dar fluoroscopía para cambiarte de posición. Son algunos aditamentos que tienen los angiógrafos. Y otra cosa es la colimación virtual. No necesitas tener fluoroscopía en vivo para hacer una colimación.
¿Por qué les cuento? Porque antiguamente esto no existía. Antiguamente, ¿cuándo? 10 años atrás, 15 años atrás. Para colimar, o para ver qué tanto colimaste, o para ver qué tanto te moviste, tenías que dar fluoroscopía en vivo. Hoy en día no es necesario. Magnificación, field of view. Tenemos que utilizar la magnificación adecuada y necesaria para cada estructura. Convengamos que cada vez que magnificamos o cada vez que nuestro campo de radiación, la dosis de radiación aumenta. Por lo tanto, siempre debemos procurar trabajar con el campo de radiación mayor posible y evitar y solamente utilizar magnificación cuando realmente se requiera. Es por eso que yo clases atrás les di un cuadro donde salían los tipos de magnificaciones o los tipos de campo de acuerdo al tipo de examen que se va a utilizar. Por ejemplo, en coronariografía se utiliza un campo de 22 y ese es el recomendado. ¿Puede ser uno de 19? Sí, pero si ocupas uno de 19 en vez de 22, la tasa de dosis o tasa de Kerma va a ser mayor. Curso de fluoroscopía. Todos entendemos que mientras menor se... ¿Alguien me pregunta algo? Nicolás. Profe, una pregunta que no me acuerdo muy bien. ¿El aumento de dosis cuando era un poco más pequeño es porque la técnica en la que se ocupa es diferente o es porque para abarcar la misma anatomía se requieren más tomas de imagen? Es buena tu pregunta. Vamos acá. Cuando les voy a enviar un para que entiendan un poco mejor. Está por acá. Cuando trabajamos con campos menores, pasan varias cosas. Entre ellas, disminuye la cantidad total de radiación que tú estás entregando al receptor de imagen para generar una imagen óptima. Esa es una de las pocas razones por las cuales necesitamos más dosis de radiación. Por ejemplo, en equipos que trabajan con intensificador de imagen, cuando tú disminuyes tu campo de radiación, automáticamente disminuye la cantidad de radiación. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que aumentar la dosis de radiación. Disminuye la señal en definitiva. O sea, si nosotros restringimos nuestro haz de radiación, la señal o cantidad de radiación remanente también disminuye. Por lo tanto, tenemos que aumentar un poco nuestra dosis de radiación para que la calidad de imagen permanezca constante. Eso por lo menos en el intensificador de imagen. Los equipos que trabajan con flat panel tienen otra dinámica en la cual calculan la tasa de dosis de radiación que tiene una lógica similar, pero en definitiva lo que asegura es que la cantidad de señal sea la adecuada para que la calidad de imagen sea también la suficiente y sea la imagen diagnóstica. Alguien, Pinocho, baja la mano. No sé qué es Pinocho, pero Camilo, no, ¿quién me preguntó? Nicolás, parece. Sí. ¿Le respondo su pregunta, sí? Sí, está claro. De alguna forma, estas variaciones en tasa de dosis de radiación obedecen solamente a asegurar la calidad de imagen que se va a otorgar en cuestión. Y sin duda que los cambios de magnificación intervienen en la tasa de dosis que tiene el equipo. Cuando tenemos pulsos de fluoroscopía, tenemos que intentar trabajar con la menor cantidad de pulsos de fluoroscopía, tanto en fluoroscopía baja, media o alta, como en cine y sustracción digital. La adecuación depende justamente del tipo de patología, depende del tipo de paciente, y poco a poco, la próxima clase le aviso que por fin se acaba esta pequeña introducción para que comencemos a ver exámenes, y ahí vamos a hablar mucho más de cada tipo de examen. Y, por ejemplo, en cardiología trabajamos a 15 cuadros por segundo y esa es la tasa de cuadros por segundo que trabajamos, y eventualmente 10 o 7. Pero menos de eso implica mucha borrosidad cinética. Por eso hay ciertas restricciones de acuerdo a los exámenes. Mi recomendación es que siempre intenten bajar los pulsos por segundo lo más que se pueda. Y fíjense acá. 15 cuadros por segundo, 7.5 cuadros por segundo.
se ve parecido, pero hay sensación de continuidad mayor en este examen que en este. Realmente estamos acostumbrados a este tipo de examen, más que a esto. Sin embargo, hay varios grupos de trabajo que están intentando trabajar con 7.5 cuadros por segundo. Se dificulta un poco, pero se puede. Pero, sinceramente, los procedimientos de cardiología habitualmente son a 15 cuadros por segundo. Durante el procedimiento también, si el paciente es más, si el paciente tiene mayor tejido, si la radiación tiene que atravesar más tejido, sin duda que la tasa de dosis o tasa de Kerma que va a utilizar el equipo va a ser mayor. Por lo tanto, la dispersión va a ser mayor. Eso quiere decir que los pacientes pediátricos tienen, ¿cierto?, una tasa de dosis promedio que no va a ser la misma que un paciente adulto, ¿cierto? Los pacientes pediátricos no son iguales que los adultos. Entonces, tenemos que tratarlo de forma diferente y tenemos que tener las precauciones